Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta hora. Bienvenidos y bienvenidas a la clase bíblica que nos toca para el día de hoy. Estamos en la primera unidad. Dios requiere justicia. Y el tema de la justicia lo empezamos desde la lección anterior, donde hablábamos, ¿verdad?, de la importancia de lo que es la justicia y la obediencia, que estuvimos en Deuteronomio, ¿verdad?, tocando esos temas. Y hoy pues vamos a hablar de la justicia y la misericordia, que son dos atributos de nuestro Dios. Esta es la lección número 15, justicia y misericordia. Y mientras, ¿verdad?, vamos dando la clase, pues yo tengo aquí mi tececito de miel de abeja y limón. Qué rico, ¿verdad? Para estos tiempos que da un poquito de asma y catarro, ¿verdad? Aunque ya, mi gracias al Señor, se me fue el asma y el catarro, me queda solamente un poquito de asma y estoy aquí, mira, con el tececito de miel de abeja y de limón. Así que algunos están con el café, como el hermano Juan, que casi siempre es con café, pero la pastora con el té de miel de abeja y limón, que es muy saludable. Y porque ya por la mañana yo no tomo café, pero ya me tomé mi leche caliente con canela, que también es saludable, porque la canela baja el azúcar. Así que esta clase no es de tesis, ¿verdad?, sino de la palabra del Señor, pero quería compartírselo por si me ven un momentito cogiendo un poquito, es que es parte, ¿verdad?, también de la salud de nosotros. Y la misericordia de Dios, dice la palabra del Señor, que son nuevas cada mañana, que muy grande es su fidelidad. Estos temas de justicia, misericordia, de la ley del Señor, nos invitan a reflexionar en Dios, pero también en nosotros mismos como iglesia, en nosotros como cristianos. Y esta lección de hoy se basa en 2 de Samuel, capítulo 9, los versos del 1 al 7 y del 9 al 12. Así que antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva misericordia del día de hoy. Señor, que son nuevas tus misericordias cada mañana. Dice tu palabra, las recibimos, las creemos. Gracias porque podemos sentarnos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Tu palabra tiene fuerza y da vida. Yo te pido que nos ilumines, Señor, en el estudio de la misma, Señor, y que tu palabra, Dios, nos guíe, nos oriente, Señor, y nos invite, Señor, y nosotros podamos, Señor, asumir, oh Dios, el practicar la justicia y la misericordia, que son atributos todos y características de todo creyente en ti, Señor. Te damos gracias, ponemos esta clase y nuestras vidas en tus preciosas manos. Amén. Bueno, y para empezar, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? ¿Qué persigue esta clase? Pues mira, el escritor de la lección nos dice que los objetivos son dos. Se los voy a leer. Relacionar la justicia y la misericordia. ¿Cómo se relacionan un Dios que hace justicia a la vez que un Dios que es misericordioso? Y cómo nosotros podemos hacer justicia y a la vez misericordia. ¿Cómo se combinan estos dos elementos tan importantes, que son atributos de Dios que deben dirigir el curso de las relaciones humanas? El autor, ¿verdad?, nos invita a reflexionar en cómo nosotros practicamos la justicia y la misericordia en la iglesia, en nuestras relaciones humanas, con nuestra familia, pero en especial en la vida de la iglesia. Y número 2, nos invita a evaluar nuestras prácticas eclesiales a la luz del estudio del pasaje bíblico para eliminar todo rastro de marginación y exclusión de las personas con diversidad funcional. Entonces, es importante esa palabra, diversidad funcional, porque ella incluye personas que en nuestras congregaciones pueden tener, especialmente algunos niños, algunas condiciones, ¿verdad?, físicas, a veces emocionales o mentales, que nos plantean unos desafíos y nos plantean también una inclusión. Así que miren, la diversidad funcional hace referencia a las personas que experimentan alguna condición que le dificulta la actividad diaria. Por ejemplo, están las personas con déficit de atención,
las personas con hiperactividad, las personas con el síndrome Down, las personas con el síndrome de autismo, que el autismo tiene mucho, es como un espectro, ¿no? Porque tiene muchos elementos. Pero también nosotros encontramos personas con discapacidades en nuestras congregaciones, por ejemplo, que andan en silla de ruedas porque no pueden caminar o andan con bastón, necesitan ayuda en sus funciones diarias. Y hay otro tipo de discapacidad que no se habla mucho, pero que existe, que son las personas que tienen discapacidades en términos de sus situaciones de condiciones de salud mental. Así que hay personas que tienen bipolaridad, hay otras personas que padecen de esquizofrenia, hay otras personas que padecen de depresión, hay otras personas que padecen de ataques de pánico. O sea, hay diferentes aspectos, ¿verdad? También de la salud mental que también interfieren con la vida diaria. Entonces, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, tenemos personas de diversidad funcional, física, que la podemos ver como cuando es con una persona que anda con muletas o cuando una persona es no vidente o audioimpedida, ¿verdad? Que no puede escuchar bien, o personas, por ejemplo, con autismo, hiperactividad o condiciones de salud mental. Así que todas estas personas son personas valiosas, son personas incluidas en el plan de Dios y son personas que pueden trabajar en la vida de la iglesia, pueden servir y pueden ser y son de gran bendición, como por ejemplo en nuestra iglesia nosotros tenemos personas con diversidad funcional, tenemos personas con autismo, tenemos personas con síndrome Down, tenemos personas que tienen algunos diagnósticos de salud mental, tenemos personas que tienen alguna dificultad en la movilidad porque tenemos personas adultas que usan andador. Así que en nuestra iglesia hay mucha diversidad también, pero también les amamos y tienen un lugar especial en el corazón de Dios, en el corazón de la iglesia, y todas esas personas de las cuales yo le he hablado, alguna función hacen en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque somos uno y somos del Señor. No importa que tengamos algunas condiciones que tengamos que manejar, somos la iglesia del Señor y todos estamos incluidos a la mesa del Señor. Amén. Así que dicho esto, vamos entonces a ver el vocabulario, que ya empezamos con el vocabulario porque ya definimos lo que es diversidad funcional, pero entonces vamos a definir según el autor aquí lo que es misericordia. ¿Y quién es Mefiboset? Porque la lección se trata de Mefiboset. Y hay una canción de Mefiboset que yo le voy a poner ahorita para que ustedes la escuchen antes de seguir la clase. Así que, misericordia. La palabra misericordia en griego, que es la Biblia fue escrita en griego, la parte del Nuevo Testamento, y la parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y arameo, pero hubo una traducción del hebreo y del arameo del texto de la Biblia hebrea, que entonces fue al griego, y esa traducción se llama la Septuaginta, porque fue hecha esa traducción por 70, ¿verdad? Por eso le dicen la Septuaginta, y es la traducción al griego de la Biblia hebrea. Así que nosotros, ¿verdad? Pues en griego, pues tenemos que la palabra misericordia se dice eleos. Y es uno de los atributos de Dios que muestra su carácter compasivo y amoroso como respuesta ante el sufrimiento humano. O sea que ante el sufrimiento del ser humano, el Señor es misericordioso y nosotros debemos de ser misericordiosos. La Biblia reconoce al Señor como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que qué bonito, ¿verdad? Así es nuestro Dios, así debemos ser nosotros. ¿Y quién es Mefiboset? Bueno, pues voy a decirle más o menos el entretejido familiar donde está ubicado Mefiboset. Mefiboset significa el que quita la vergüenza. Ese es el significado de su nombre, el que quita la vergüenza. Entonces, Mefiboset es hijo de Jonatán y es nieto del rey Saúl. ¿Quién es el rey Saúl? Pues el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Después del rey Saúl viene el rey David, pero ellos no son familia, no. El rey Saúl fue escogido por el Señor, ungido por el profeta Samuel, cuando en Israel comenzaron a tener rey. El rey Saúl desobedeció, falló al Señor, hizo cosas buenas primero, pero después, ¿verdad? En su liderazgo, pues falló al Señor y fue depuesto de rey, así que ya él no siguió de rey. Sus hijos, tanto él como sus hijos, fueron muertos en una batalla en un sitio, ¿verdad? Dice en la batalla contra Gilboa. Dice, así que murió Saúl, el que era primer rey, murió Jonatán, y entonces David es el que va a ser el rey ungido por el profeta Samuel.
Y o sea que David y Jonatán y Saúl no son familia, pero, y usted dirá, pastora, pero está David, está Jonatán, está Saúl, pero ¿dónde encaja Mefiboset? Bueno, pues Mefiboset es el hijo de Jonatán. Jonatán es hijo de Saúl, así que Mefiboset viene a ser el heredero al trono o el príncipe, vamos a ponerlo así, ¿verdad? En la sucesión, ¿verdad? De ese rey Saúl, está el rey Saúl, su hijo Jonatán y su nieto Mefiboset. ¿Qué pasa? Cuando Mefiboset tiene 5 años, viene una tragedia, doble tragedia a su vida. Número 1, en esa batalla en Gilboa muere su abuelo Saúl y muere su papá Jonatán. Entonces, Mefiboset lo adopta un señor desde los 5 años y lo cría, pero el día de la batalla contra los filisteos, que murieron su abuelo y su papá Jonatán, Mefiboset lo llevaba cargando la criada, ¿verdad? La nodriza, la que lo cuidaba, y estaba huyendo, corriendo. Entonces, ¿qué pasa? A ella se tropieza en esa urgencia para que no le pase nada al niño, porque acuérdense que él es el que se supone que después tenga en el trono. Pues entonces a ella se le cae, y el niño al caerse en la caída, entonces se le afecta su sistema de movilidad y él se queda lisiado de los ambos pies, no puede caminar. Así que esa caída, ¿verdad? Pues trajo una consecuencia. O sea que a Mefiboset le pasaron 2 tragedias en su niñez. Número 1, muere el mismo día que muere su papá, muere su abuelo en una batalla. Pierden el reino. Y número 2, él está lisiado de ambos pies, así que su vida cambia de ser un niño que corría, de ser un niño alegre, que tenía su familia, pasa a ser un niño adoptado en un hogar que no era su hogar, con una persona que no era su familia, no puede caminar, necesita ayuda, y también perdió a su papá y a su familia. Así que a Mefiboset le pasaron esas tragedias a los 5 años. Él se cría en este lugar que se llama Lodebar, con un señor bastante, ¿verdad?, poderoso y rico, pero Lodebar es un sitio desierto, es un sitio duro, donde Lodebar significa donde no hay pasto, así que es un sitio seco, un sitio... Entonces, Mefiboset pues se cría, ¿verdad?, con esas carencias en su vida, con todo ese dolor. Y Dios toca el corazón de David, porque lo que no dije es que David y Jonatán eran best friends forever. O sea, David y Jonatán eran los mejores amigos. Eran unos amigos que eran como hermanos. O sea, ellos se amaban literalmente. Se querían súper demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando David, ¿verdad?, se acuerda de su amigo Jonatán que murió, ellos habían hecho un pacto especial, que eso lo vamos a leer ahorita también. Entonces David recuerda ese pacto que hizo con su amigo Jonatán, de tener misericordia de su descendencia para siempre. Y entonces ahí es que David se acuerda y dice, caramba, yo le prometí a mi mejor amigo que yo iba a estar pendiente de su hijo. ¿Y dónde está su hijo? Yo no he hecho nada. Entonces David como que dice, wow, yo tengo que hacer justicia porque este niño es el heredero, es un príncipe y ahora mismo no está viviendo como príncipe. Entonces David empieza a buscarlo para poder hacerle justicia y tener misericordia de la vida de Mefiboset. Es una historia hermosa. Yo voy a poner una canción. A mí me da hasta ganas de llorar, porque es como, yo digo que esta historia de Mefiboset es como una historia del príncipe, de princesa, pero en términos de varón, como cuando la Cenicienta, que bendito es sirviente y después se convierte en princesa. Pues esta historia es así, es como de Mefiboset, que era un príncipe sin reino, sin trono, sin nada, ¿verdad?, con muchas tragedias, un príncipe lisiado, ¿verdad?, que le pasó todos estos problemas, y cómo la misericordia de Dios llega y le hace justicia a su vida. Así que yo le voy a poner este cántico para que usted reflexione en él, y luego entonces leemos la escritura y conversamos acerca de la enseñanza bíblica, acerca de la justicia y la misericordia. Esta canción la entona Dani Berríos y no tenemos derechos de autor sobre la música. David llamó a Siba y le preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto
Quise con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Siba le respondió, existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. A ti preguntas si va, háblame más de este hombre. Por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset Que el rey lo mandó a llamar. y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir. lo que la vida te Robó en la casa de Saúl, ya no será más aquel que nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Aleluya. Qué lindo. El rey te mandó a llamar. Aleluya. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Te adoramos, Dios. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir. Lo que la vida Te te robó. Desde la casa de Saúl, ya no será más aquel que nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a morir en la casa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Aleluya, gloria a Dios. escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Gloria a Lo Dios. que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por uno. El rey te mandó a llamar. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. El rey te mandó a llamar. Y eso fue lo que ocurrió. Vamos a leer el texto bíblico en 2 de Samuel, capítulo 9, los versos del 1 al 7 y los versos del 9 al 12. Cuando lo tengan, dicen amén o aleluya. En el expositor, en la página 190, donde está la lectura bíblica, la lección comienza en la página 189 de la revista El Discípulo. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor, que dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preguntó David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán?
Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó: ¿Eres tú Siba? Sí, para servirle, respondió él. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey: Aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey: Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo: Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió: No tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 siervos, respondió al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaía. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Palabra del Señor. Así que, hermanos y hermanas, miren qué linda historia. Esta historia nos recuerda también el amor del Señor, que nos perdona, que tiene misericordia de nosotros y que nos llama a su mesa también. Mire, con esta clase dice el escritor bíblico de la lección que se pretende adentrarnos en la comprensión de la justicia como la fuerza que transforma las realidades que producen marginación y rechazo. Mefiboset era rechazado porque era lisiado, era rechazado porque él era el descendiente del primer rey que ya no era rey, así que él pensaba que podía estar en peligro porque él pensaba que lo podían matar para eliminarlo. Mefiboset tenía un niño también, así que la sucesión, ¿verdad?, seguía. Y fíjese que la justicia que hizo David muestra la misericordia de Dios, porque es que la justicia es una evidencia de la misericordia de Dios. Y usted dirá: ¿por qué, pastora? Porque cuando se hace justicia, aleluya, qué bendición hermosa llega a la vida de los pueblos, de las familias, de las personas. La justicia y la misericordia son dos de los atributos de Dios. Dios es justo y es misericordioso. Y debe de dirigir la justicia y la misericordia a lo que hacemos como seres humanos en nuestras relaciones. No hay duda, dice el escritor bíblico, de que la justicia bien concebida produce paz. Ante tal realidad, el salmista declara hermosamente, esto es un texto bíblico en los Salmos, Salmo 85:1, que dice: La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Mira qué cosa linda, son tan importantes y tan unidas que se besan, tan unidas, amén. Así que también en el estudio de este pasaje vamos a poder orar, pensar y reedificar una iglesia más justa y misericordiosa, en donde todas las personas con diversidad funcional tengan espacio para crecer en la palabra del Señor y se consideren sus necesidades con amor y se les dé espacio para trabajar también en la obra del Señor. Mefiboset aquí representa a todas esas personas que padecen marginación por sus condiciones de salud. La decisión de David de incluirlo en su mesa debe invitar a la reflexión profunda, diáfana y honesta acerca del significado de la palabra inclusión, porque en la iglesia estamos para incluir las personas, no para excluirlas. Así que la mesa de David implica para Mefiboset la oportunidad de sentirse valorado como ser humano, y la mesa del Señor en nuestra iglesia también es la mesa de la inclusión, de recibir a los demás que hayan, ¿verdad?, hecho ese compromiso de seguir a Jesús. No importa las condiciones que tengan, no importa la diversidad funcional que tengan, a todo ser humano Dios lo capacita, si se entrega a Él,
para servirle en su obra desde los dones maravillosos de gracia y dones espirituales que el Señor da. Así que vamos al análisis de la Escritura. Entonces, aquí va lo que le dije que le iba a explicar un poco antes, que se lo voy a explicar ahora. David empieza preguntando, ¿hay alguien que haya quedado de la casa de Saúl? David es ungido, como dije ahorita, por Samuel el profeta. Y él ya está estable, ya David ha vencido muchas batallas, ha crecido el reino, Jerusalén es la capital de Israel, así que ya David está como más estable y se acuerda del pacto que había hecho con Jonatán, su amigo, de cuidar también a su descendencia. Así que él se presenta como un, ¿verdad?, dirigente bueno, como una persona compasiva. Y es importante, ¿verdad?, que también es un asunto, ¿verdad?, estratégico de tener a alguien, ¿verdad?, de la familia del rey anterior con una buena relación con el rey David. Así que también hay estrategias políticas ahí, ¿verdad?, envueltas. Pero sobre todas esas cosas está el amor y la misericordia del Señor. Entonces, David y Jonatán eran bien amigos. Unos amigos que eran como... No era Batman y Robin, era como una unidad como hermanos. Entonces, mire lo que le voy a leer un poquito del pacto que hizo David con Jonatán para que usted vea. Primero le voy a leer cuando ellos se conocieron, cómo se quedaron, ¿verdad?, conectados. Ahí dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, esto es David, esto es 1 Samuel 18, dice: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Así que Jonatán y David se amaban mucho. Y esta relación de amigos fue, ¿verdad?, bien especial, porque cuando Saúl empezó a perseguir a David, aún en contra de su papá, Jonatán ayudó a David a escapar, porque era su amigo, lo quería, lo valoraba. Y cuando ellos tuvieron que despedirse, porque ya David tenía que huir de Saúl si no lo mataba, pues Jonatán y David tuvieron un momento de despedirse, de abrazarse, de besarse, de llorar juntos, y se prometieron unas cosas. Y Jonatán le dijo a David: vete en paz. Eso es en 1 Samuel 20:42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Así que ellos se habían prometido que iban a cuidar de su descendencia si uno de los dos faltaba. Así que en este caso faltó Jonatán. Así que le toca a David cumplir esa parte del pacto. Y ahí es que David viene, ¿verdad?, a buscar, bendito el nombre del Señor, esta misericordia para David. Aparece Siba, que es un criado de la familia de Saúl que le trabaja las tierras, y Mefiboset, que está lisiado de 2 pies. Como le dije ahorita, no es lisiado porque él naciera así, sino por la tragedia que ocurrió en la guerra donde mataron a su papá y a su abuelo, es que él cae y queda lisiado de ambos pies. Así que después de este evento traumático, ¿verdad?, Mefiboset crece, como les dije, en la casa de este señor que se llama Maquier, hijo de Amiel. Y esa ciudad, ¿verdad?, en Lodebar, es un tipo de la situación que está viviendo Mefiboset, porque es un lugar seco, estéril, sin posibilidad de vida. Pero entonces ahora David, que encuentra a Mefiboset, lo llama y lo manda a buscar de Lodebar a Jerusalén, a la casa del rey. O sea que Mefiboset, ya empezaron los cambios en la vida de Mefiboset. Sale de Lodebar y va a Jerusalén. El encuentro entre el rey David y Mefiboset tiene un aspecto muy bonito. Mefiboset va en sumisión, Mefiboset va humilde, se postra delante del rey, hace la reverencia al rey. Y quizás Mefiboset pensaba: aquí me van a liquidar porque yo soy el único que quedo y mi niño pequeño de la descendencia de Saúl. Y Mefiboset lo más seguro que fue con mucho miedo. Pero David le dijo que no tuviera temor, que no tuviera miedo,
Porque entonces él infunde esa seguridad. David le dice, yo hice un pacto con tu papá y yo te voy a devolver todas las cosas que eran de tu papá y de tu abuelo. Entonces es como una restitución, como una validación, como que Dios usa a David para ministrar a la vida de Mefiboset y que la vida de Mefiboset cambie. Y Mefiboset pasa de ser el príncipe lisiado y olvidado al príncipe reconocido por la misericordia del rey y la justicia del rey, porque en justicia se le devuelven sus tierras. Eso es parte de la justicia. En misericordia se le invita a comer como los hijos del rey a la mesa del rey. Así que se le dan las vestiduras de príncipe. Así que qué cosa más linda, ¿verdad? Dios hace justicia para nosotros. Y dice David que él le va a mostrar la bondad por amor a tu padre, Jonatán. Yo amé a tu papá y yo te voy a mostrar misericordia a ti. Y se cumple entonces, David cumple entonces la promesa que le hizo a su amigo Jonatán. Dos de las situaciones aquí que se pueden ver es la misericordia expresada por David y la devolución de las propiedades a Mefiboset y la invitación a estar siempre en la mesa del rey. En otras palabras, sale de la clandestinidad en Lodebar para formar parte de la familia real bajo la protección del mismo rey David. Para Mefiboset la reacción es, imagínense, increíble. Él, wow, está impresionado, cree que a lo mejor le van a arrebatar la vida y él dice, ¿qué voy a hacer un perro muerto como yo? O sea, él tiene una carga emocional, una baja autoestima y él no puede creer lo que está pasando. Pero Dios es el Dios que valida tu valor como ser humano. Dios es el Dios que nos pone en su mesa, que nos invita a la mesa del rey, que nos perdona los pecados, que nos da autoestima saludable para reconocernos como hijos e hijas de Dios, no en orgullo, sino en humildad, como hizo Mefiboset. Estos versículos recogen el dictamen de David en favor de su hijo Jonatán, del hijo Jonatán, y es algo tan bonito, porque entonces pone así, va a cultivar las tierras que le corresponden. Aquí en este pasaje se ve la máxima expresión de la misericordia de David y el cumplimiento de la promesa hecha a su amigo Jonatán. La mesa entonces es símbolo de perdón, de restauración y de inclusión. Así que Mefiboset ya no habita escondido en Lodebar, sino que reside en Jerusalén, en la capital del reino, porque ha sido reintegrado a la familia real. Y su discapacidad no es impedimento para ser bien recibido en la mesa del rey y disfrutar de las bondades y privilegios de un príncipe. Así que, como les dije ahorita, esta historia es una historia de inclusión, de bendición, una historia de misericordia. Y yo, ¿verdad? Quería entonces, ¿verdad? Compartir un poco de la aplicación que comparte el escritor de la lección, y es que esta lección compara a Mefiboset con nosotros los cristianos que tenemos alguna diversidad funcional y que tenemos que ser incluidos en la casa de Dios, que tenemos que ser incluidos porque estas personas, hermanos y hermanas, como Mefiboset sufrió, también las personas con diversidad funcional sufren a veces en la familia, son incomprendidos a veces en la escuela, en los trabajos, tienen muchas situaciones por sus mismas condiciones. Ahora mismo en Puerto Rico usted camina por las aceras de este país y todas están rotas, muchas, bueno, no voy a decir todas, muchas están rotas y las personas con silla de ruedas se les hace difícil. Hay personas que no son consideradas y estacionan sus vehículos donde están las rampas para salir. O sea, en Puerto Rico hay mucho trabajo que hacer para hacerle justicia a las personas con diversidad funcional. En este relato de hoy, Dios muestra su misericordia a Mefiboset a través del rey David. Dios es un Dios misericordioso. No podemos olvidar, ¿verdad?, que la misericordia nos hace humanos. Y nosotros también tenemos que entender que Dios elige estar con las personas en sus sufrimientos, en sus alegrías. Dios bendice al ser humano con su Espíritu Santo para que pueda ser compasivo y solidario con las demás personas, en especial con los más vulnerables. Entonces, la misericordia, dice, y la justicia nos alejan de nuestras miradas egocéntricas. A través de este pasaje bíblico podemos ver el gesto de David como modelo que motiva a comprender la importancia de la compasión en un mundo fragmentado e individualista. Es fácil mostrar compasión hacia nuestros familiares y amigos, pero hacia las demás personas,
a las personas de la iglesia. Dice el escritor que en nuestras construcciones teológicas mostrar compasión con los que piensan diferente es un asunto importante. El rey David tuvo que superar diferentes instintos vengativos y tuvo que perdonar y las persecuciones que le hicieron para entonces ofrecer misericordia a Mefiboset. ¿Qué pasa en nuestras iglesias? En nuestras iglesias, las personas con diversidad funcional deben de ser aceptadas, amadas, valoradas y consideradas como personas con talentos y dones espirituales también para edificar la casa del Señor, porque es la iglesia de Dios donde todos podemos ir a la mesa del Señor, donde todos somos iguales ante los ojos de Dios y donde todos tenemos la capacidad de servir, de brindar muchas cosas hermosas para seguir creciendo en la casa del Señor. Así que en la iglesia nosotros debemos de promover la participación del liderazgo de las personas con diversidad funcional, teniendo en cuenta sus necesidades y teniendo en cuenta cómo trabajamos con estas poblaciones. Como iglesia tenemos que conocer acerca de las condiciones de los hermanos que trabajan y sirven en nuestra congregación. En especial nosotros los pastores también tenemos que reflexionar en cómo incluimos a todo el mundo en el trabajo de la obra del Señor, pero dentro de sus necesidades y de sus capacidades. Hay personas, por ejemplo, autistas, que el sonido muy alto les molesta. Pues hay que ver cómo en la iglesia a veces los sonidos a veces son un poco fuertes, cómo nosotros nivelamos esos sonidos. Hay personas que, por ejemplo, son audio impedidas y quizás no van a ninguna iglesia, como en nuestra iglesia puede desarrollar ministerio de señas para que siempre haya, ¿verdad?, este acceso al mensaje de la palabra de Dios. En nuestras iglesias hay personas que tienen condiciones de salud mental. ¿Cómo conocemos, verdad, y aprendemos también de estas condiciones nosotros como pastores para poder comprenderlos, ayudarlos y acompañarlos en las diferentes, ¿verdad?, situaciones que ocurren en su vida y en la vida de la iglesia? Así que Dios nos invita a ser misericordiosos y a hacer justicia, justicia participativa, justicia para que todos sean uno, como dice la palabra del Señor. Y yo creo firmemente en que la iglesia, que es símbolo y promesa del reino de Dios, es el lugar de misericordia, el lugar de justicia y el lugar de paz. Y nosotros tenemos que preparar nuestras mesas para superar los prejuicios, derribar las barreras arquitectónicas y descartar ideas personales y colectivas que inhiban la expresión de la misericordia, la composición y la ternura para con nuestros hermanos y hermanas con diversidad funcional. Cuando hagamos esto, entonces estaremos mostrando la misericordia de Dios. Así que Jesús nos dice en Lucas 6, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta historia hermosa de Mefiboset y el rey David nos recuerdan el amor de Dios para con nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros, pecadores, nos perdona, nos restituye, nos hace sus hijos y sus hijas, nos invita a comer a su mesa, nos hace partícipes del reino de Dios. Así que nosotros también tenemos que incluir a todos y a todas, especialmente a las personas con diversidad funcional, para que también sean parte de la mesa del Señor y sean parte activa y especial y poderosa de llevar el mensaje del reino de Dios, porque el reino de Dios es el reino de paz y de justicia. Así que le invitamos, hermanos, a reflexionar en estas preguntas. Usted luego, ¿verdad?, en su casa, ¿cómo evalúas la actitud de David al cumplir una promesa aún después de la muerte de Jonatán? ¿Cómo se correlacionan la justicia y la misericordia en esta historia bíblica? ¿Qué significado tiene para Mefiboset salir de Lodebar para sentarse en la mesa del rey? ¿Qué símbolo tiene la mesa en este relato? Y hay unas preguntas entonces personales e individuales que yo les invito a hacerse y están en el ejercicio de la clase. Esta sección es de carácter personal, así que le voy a leer las preguntas. Toma un tiempo para reflexionarla y contestarla. ¿Mi compromiso y el trato demostrado hacia los demás refleja la justicia de Dios? ¿Qué comportamiento tengo que continuar realizando? ¿Cuáles actitudes debo mejorar? ¿Y cuáles debo desechar por ser antagónicas al Evangelio? La otra pregunta, ¿cuál es mi actitud cuando una persona con diversidad funcional llega a la iglesia? Número 5,
Conozco acerca de las condiciones que afectan a la niñez, tales como el autismo, déficit de atención, hiperactividad, entre otros. ¿Cuál es mi trato hacia esta niñez? Esta sección del ejercicio es de carácter comunitario. Compartan y discutan sus opiniones. Mire, y antes de leer la oración y terminar, yo quiero compartir un testimonio de nuestra iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia hace como 9 años, los primeros domingos llegó una niña muy hermosa, pequeña, con su tía. Y la niña yo observaba que era bien inquieta, bien inquieta. Y la tití me dijo, mira pastora, la nena tiene, ¿verdad? Su condición de hiperactividad. Es creo que ella me dijo que era como la cuarta o quinta iglesia que iba a ver si se podía quedar con la nena. Yo le dije, mira, quédate aquí. Nosotros vamos a amarla. Ella va a estar aceptada y no te preocupes que yo voy a asignar a algunas personas de educación cristiana o personas, ¿verdad?, buenas para que también estén pendientes de ella. Mira, hermano, y la titi se quedó con la niña corría por toda la iglesia, iba al altar a saludar a la pastora. Wow, esta niña creció, hoy es una adolescente de nuestra iglesia, una joven especial, dirige las devociones hermosamente, y ella es una niña muy inteligente, y yo digo que el amor de Dios y la justicia de Dios son los elementos clave para nosotros seguir hacia adelante y amándolo. Y hoy por hoy damos gracias a Dios por esa joven hermosa que hasta los 15 años le celebramos, y es muy inteligente y muy atenta al mensaje de la predicación de la pastora. Así que yo doy gracias a Dios porque en la iglesia hubieron personas clave que le amaron, que la acompañaron, como la hermana Lupita, que se la llevaba a que ella ayudara cuando organizaban los manteles para ponerlos para los almuerzos de la iglesia, le daba la escuela bíblica. Yo cuando ella subía al altar, yo no la rechazaba, no, al contrario, vente mi amor, y ella ahí al ladito mío, y yo prediqué. Eso pasó como 2 o 3 domingos, ya ella después pues se quedaba abajo. ¿Por qué? Porque nosotros a los niños tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo, y más cuando tienen alguna condición de diversidad funcional, para que se sientan amados en la casa de Dios, y eso nunca se les va a olvidar. Así que les amo, Dios les bendiga, y vamos a orar al Señor y a dar gracias por esa historia tan bonita de Mefiboset, que es la historia de cada cristiano, cuando el Rey, el Señor, nos salva, nos perdona y nos hace sus hijos y sus hijas. Así que oramos. Dios de paz y misericordias, bendecimos tu santo nombre por siempre. Gracias por la compasión que a diario nos muestras. Te pedimos, oh Dios, nos des la fuerza y la voluntad de ser una iglesia compasiva que invita y acoge al desvalido. Ayúdanos a preparar una mesa que sea signo de perdón, restauración e inclusión. Permite que nos podamos educar para así ser inclusivos y amorosos con los hermanos y hermanas con diversidad funcional. Bendícelos para que se sientan respetados y bienvenidos en tu sagrada mesa, que es la iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta aquí la clase.